Hola, muy buenos días. Me siento muy agradado de ver tanta gente, ¿verdad? Es difícil, yo creo que para todo un día sábado, sobre todo a las puertas de un fin de semana largo, estar acá en esta actividad educativa, sobre todo. Yo soy Nicolás Moya, soy dermatólogo y como dijo Javier, trabajo en la clínica Endisa, en la clínica Dávila. También soy subinvestigador del Centro de Investigación Internacional de Estudios Clínicos, eh, en donde hemos tenido la gracia de poder usar diferentes moléculas para tratamiento, molécula innovadora por sobre todo, para tratamiento de enfermedades inmunomediadas y sobre todo en pacientes con dermatitis atópica moderada severa. La gran pregunta inicial es, ¿qué es la dermatitis atópica? O sea, es una pregunta que siempre yo creo que siempre nos hemos hecho como civilización. Como civilización siempre hemos querido responder, comprender, diagnosticar y tratar las afecciones que más nos congojan en la vida día a día. Y dentro de eso relato esto, es lo que el prurito es lo que nos señala la historia a través de los papilos de Weber, en donde se ven diferentes alternativas terapéuticas para el tratamiento del prurito, que es el síntoma cardinal de la dermatitis atópica, en base a hierba. Posteriormente, en esta búsqueda incesante de alguna explicación por qué me pica la piel, Hipócrates incluso llegó a plantear diferentes alternativas. Y Hipócrates señala que la dermatitis se produce por un desequilibrio humoral interno. Y paradójicamente el tratamiento para esto era el carácter resumante de las lesiones. Entonces, por lo cual pueden entender que en la antigua Grecia andar con dermatitis, exudando, era mejor, era bien visto. Lo cual al día de hoy es súper extraño. Posteriormente, en el Renacimiento, Girolamo Mercuriale, que fue el sindicado como el primer actor de un texto dermatológico, por primera vez indica una patología que pica y que principalmente sea en niños. Y el término dermatitis atópica que conocemos actualmente fue recientemente acuñado en el siglo XX por White y Sulberger, en el cual señala como una condición muy pruriginosa y difusa que presenta individuos con antecedentes de atopía. Y ya en el 1980, Hanifin y Rafka nos proponen los criterios diagnósticos de dermatitis atópica, los cuales fueron ampliamente usados, e incluso todavía se usan, que son netamente clínicos, porque como vamos a hablar más adelante, el diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. Si bien durante todo este tiempo vemos la dermatitis atópica netamente como una enfermedad cutánea durante siglos, actualmente la definición que manejamos nosotros es que la dermatitis atópica es una enfermedad inflamatoria. ¿Qué significa inflamatoria? Que tiene que ver con la respuesta de nuestro sistema inmune frente a los agentes externos, sistémica y crónica. ¿Y por qué sistémico? Se ha logrado comprobar que tanto en piel sana como en piel lesional existen medidores inflamatorios similares en pacientes con dermatitis atópica. Además, otro contexto que le da este amplio rasgo sistémico es que existe una alta prevalencia de patologías del espectro atópico, rinitis alérgica, más bronquial, como la doctora Jado nos va a hablar, como también no atópicos en estos pacientes con dermatitis atópica, cuya es recurrente y no contagiosa, cuya fisiopatología, si bien es bastante compleja, gracias a los adelantos de la ciencia, como la biología molecular, entre muchos otros, hemos podido lograr a comprender a mayor cabalidad y, como dice Javier, tener nuevas alternativas terapéuticas para ofrecernos a nuestros pacientes, sobre todo bajo la comprensión de cómo se produce el mecanismo fisiopatológico y cómo llega a picar la piel. Y esto genera manifestaciones de lesiones muy pruriginosas y dolorosas que generan una gran carga de enfermedad física, psicológica y también económica, ya sea para el paciente, sus familiares e incluso para su grupo cercano. En cuanto a la prevalencia, es una enfermedad dermatológica bastante frecuente para nosotros. En general, varía de acuerdo al área geográfica, de donde viva el paciente, la etnia de donde prevenga y el nivel de desarrollo de los países. En general, se habla de una prevalencia de un 15 a 20% en niños, sobre todo antes de los 6 años, presentan los primeros brotes. Posteriormente el adulto, de 2 a un 10%, que es mucho más frecuente, sobre todo entre los 20 y los 40 años, y no excluyendo sobre todo las presentaciones de adulto mayor, que también son frecuentes. Y durante las últimas 3 décadas, esta prevalencia o la incidencia ha aumentado 2 a 3 veces. ¿Y por qué ha aumentado tanto? Por el desarrollo de los países, lo que está muy asociado a la polución, contaminación, a lo que nosotros llamamos exposoma. Y es una de las patologías cutáneas más debilitantes según la OMS en el ranking de la patología mundial. Ahora, llevando a números reales, los porcentajes, este es un ejemplo si vemos el mapa de Europa, en Europa hay 80 millones de niños.
Y de esos 80 millones de niños, el 20%, o sea, 16 millones, tiene dermatitis atópica. O sea, un número no despreciable. Y de los 420 millones de adultos, un 5% tiene dermatitis atópica, lo cual son alrededor de 16,8 millones. Cifra tampoco despreciable, teniendo en cuenta el número, son de alrededor de 30 millones de europeos que sufren con dermatitis atópica. Y si hiciéramos ese ejemplo en Chile, nos sorprenderíamos completamente, porque muchas veces una patología subdiagnosticada, y el correlato de vida de todo es que me pica y me acostumbré a que me pique, pero no tiene que ser eso. Ahora, esta diapositiva me gusta mucho, si bien nombramos que la fisiopatología es bastante compleja y enredada, a mí me gusta principalmente porque nos describe dos puntos que son claves para el tratamiento y para entender de qué se trata la dermatitis atópica. Por un lado tenemos la disfunción de la barrera cutánea, la alteración de moléculas de forma estructural de la piel que hace que la piel sea más sensible, que se empieza a colonizar con bacterias, que desencadena una respuesta inflamatoria. Y ahí es donde nuestras medidas, cuando hablamos a los pacientes, que la medida general de cuidado de la piel, como el uso de emolientes, crema hidratante, duchas cortas, el uso de sucedáneos del jabón, va enfocado en eso, en mejorar esta disfunción de la barrera cutánea. Y por otro lado, el otro pilar es la inflamación, que la inflamación está relacionada con la respuesta de nuestro sistema inmune a los factores irritantes externos, y ahí es donde entra la segunda parte del tratamiento, que es la medida, el tratamiento medicado, ya sea tópico o sistémico, según la gravedad de las personas. Y esto está muy relacionado con los factores genéticos. Como comentaba anteriormente, cuando se hizo esta definición de dermatitis atópica, en general los pacientes tenían que tener antecedentes familiares de atopía. Pero todos nos podemos preguntar, pero mi mamá no tiene dermatitis atópica, mi hermano no tiene dermatitis atópica, mi papá tampoco. Entonces, ¿cómo se explica eso? Mediante esto, mediante el cambio epigenético, que son a partir de factores gatillantes del exposoma, que son factores ambientales, hace que a nivel de los genes no cambien los genes, sino que la expresión de ciertas proteínas se inactive, y eso va generando una disfunción de la barrera cutánea o una predisposición a generar una inflamación, y consecuentemente llegamos a esto, que es el rascado, el grataje. Y cuando uno se rasca, genera una mayor inflamación, mayor daño a la barrera y un círculo vicioso. Ahora, me gustó poner esta diapositiva, es para explicar, porque siempre los pacientes cuando llegan al médico dicen, doctor, ¿y no me dejaron antihistamínico? Y uno le dice, no, chuta, no, mira, le tiene que explicar que en verdad la picazón en los pacientes con dermatitis atópica no es un mecanismo histamino mediado. ¿Qué significa? La histamina es una molécula que nuestro cuerpo produce frente a una reacción alérgica, por ejemplo, como la urticaria. Entonces ahí sirve la histamina, para que deje picar la urticaria. Pero en la dermatitis atópica, la inflamación a nivel de los nervios se produce netamente por moléculas proinflamatorias que no responden a la producción, al bloqueo de la histamina. Por lo cual, el tratamiento de la picazón es producir usar antiinflamatorios, ya sean cutáneos o sistémicos, para disminuir la inflamación. Ahora, dicho esto, y tomando en cuenta este amplio rango de fisiopatología bastante compleja, que yo solamente le hice un pequeño resumen, tenemos que las manifestaciones son distintas y varían mucho de acuerdo a la edad y la evolución. Hay pacientes que presentan dermatitis atópica en la infancia y después llegar a la edad adolescente se les quita. Hay otros pacientes que siguen de largo. Hay otros pacientes que presentan dermatitis atópica ya en la vida adulta sin presentar dermatitis atópica en la infancia. Y hay otros incluso que durante la vida adulto mayor presentan dermatitis atópica. Además de esto, están variables fenotipos que puede variar también de acuerdo al origen étnico. También varía de acuerdo a la severidad. Sabemos que la gran mayoría de los casos de dermatitis atópica son leves, pero hay un porcentaje que cada día crece más de moderado a severo en cuanto a la extensión y interferencia en la calidad de vida, según el score que usemos. También el riesgo de infecciones, ya sea infecciones bacterianas, micóticas, virales, también varía. Los diferentes riesgos de marcha atópica e incluso la diferente respuesta a los fármacos. Podemos tener a dos pacientes iguales que están en la misma severidad, moderado, y un paciente responde al tratamiento tópico,
y el otro paciente no responde al tratamiento tópico. Y probablemente en los próximos años vamos a tener terapia mucho más específica de acuerdo a lo que queremos tratar y de acuerdo al paciente, lo que se llama medicina personalizada. Y la siguiente diapositiva podemos ver más de lo mismo. En cuanto a los patrones de enfermedad, algunos pacientes presentan un patrón continuo de eczema, otros en brote, otros siempre están brotados, pero a veces se brotan un poquito más y bajan un basal. Y hay algunos que se brotan más en invierno. Yo tengo pacientes que dicen, doctor, si yo estoy súper bien ahora, pero espéreme en invierno. Cuando sale el solcito me mejoro súper bien, pero después cuando empieza el frío, uy, mi peor época. Y hay otros que dicen en verano, y hay otros que dicen todo el año estoy igual. Por eso es súper variable. Además, el patrón de presentación morfológico de las lesiones varía mucho de acuerdo a la edad. O sea, tenemos claro que en los niños es más compromiso de cara, cuello, zona extensora, y en el recién nacido, en los niños un poco más grandes, más flexural, y en los adultos se suman nuevos patrones, dermatitis de mano, aerotransportados, de cuello, entonces es bastante complejo. Y lo último también que esto, que se llama endotipo, que depende mucho de como el predominio de alguna célula del sistema inmune, de acuerdo a la raza. Por eso no todos presentan la misma etnia, presentan la misma manifestación cutánea. Si ustedes van a Asia, van a encontrar un asiático que les pica a otro lado y tiene dermatitis atópica. Si van a Europa, van a encontrar un europeo que les pica a otro lado. Y si vienen a Chile, depende de dónde vengamos, nos va a picar a otro lado. Dice, pero ¿y qué tienen de común? Tienen algo común, que es la respuesta de linfocitos TH2, en donde las terapias, sobre todo las terapias actuales, están enfocadas en ese tipo de respuesta inflamatoria. Ahora, nosotros como Sociedad Chilena de Dermatología, en cuanto al diagnóstico, proponemos los criterios de diagnóstico de la Academia Americana de Dermatología, en los cuales son netamente clínicos. Eso es lo primero importante, porque lo primero que los pacientes digan, doctor, ¿y no me va a tomar un examen? ¿No me va a dar una biopsia? Y uno les tiene que explicar que no, es netamente clínico el diagnóstico, en donde uno tiene que tener los criterios esenciales, principalmente el prurito, porque si no pica no hay dermatitis, obviamente. Y si no presenta un eczema, tampoco hay dermatitis, pero un eczema con algunas características. Las localizaciones que hablamos con anterioridad, según la edad del paciente. Importante, el curso crónico recidivante. ¿Por qué? Porque me pique una vez la piel no significa que tengo dermatitis atópica. Es súper importante. Sino la cronicidad y la recurrencia de los brotes. No da. También existen criterios importantes que nos pueden ayudar al diagnóstico, como la edad de comienzo temprano, antes de los 6 años, los antecedentes de atopía, como historia personal o familiar, y en este caso la IgE elevada, la cerosis cutánea, que es la resequedad de la piel, y criterios asociados que pueden estar presentes o no pueden estar presentes, como queratosis pilar, ictiosis, etc. Ahora, esto es súper importante, sobre todo en los casos de los diagnósticos diferenciales, en aquellos casos que son dermatitis atópica atípica, dermatitis atópica que no responden a tratamiento habitual o que uno está pensando ya en dejar tratamiento sistémico, tiene que siempre plantearse el diagnóstico diferencial. O en aquella dermatitis, pongamos que llega Juanito Pérez. Juanito Pérez tiene 20 años y Juanito Pérez nunca tuvo antecedentes de dermatitis y uno le pregunta, ¿la familia? No, nada. Y Juanito está súper brotado. Y clínicamente se ve con una dermatitis. Pero no podemos ser tan obtusos y pensar que todo lo que pica es dermatitis. Siempre como médicos tenemos que plantearnos diferentes diagnósticos diferenciales. Y quizá ahí es donde es importante tomar exámenes de sangre y biopsia cutánea, sobre todo si pensamos que Juanito Pérez hay que descartar otras patologías como neoplasia, trastorno de creatininación, infecciones, etcétera, etcétera. O cuando Juanito Pérez, si bien tiene antecedentes de dermatitis atópica durante toda la vida, y llegó y ya no respondió al tópico, y hay que pasar a terapia sistémica, y tenemos que pasar a terapia sistémica, y de repente igual es importante tomar una pequeña muestrecita para poder descartar que no tenga algo más antes de inmunosuprimirlo o inmunomodularlo, sobre todo con las últimas drogas. Ahora, en cuanto, una vez hecho el diagnóstico, también esto es importante tener en cuenta que la dermatitis atópica, como dijimos que es sistémica, genera una gran carga de enfermedad, una carga de enfermedad ya sea para familia, cercano y para el propio paciente, lo cual anteriormente no era visibilizado. Aparte del prurito, los pacientes sufren de dolor cutáneo, alteración del sueño, mayor riesgo de depresión, otra comorbilidad atópica, alergia de contacto, infecciones, riesgo cardiovascular, que la doctora Hauber nos va a comentar después, pero es importante que no es todo en la piel. Y eso es importante empezar a visibilizarlo. ¿Visibilizarlo con quién? En la sociedad y con nuestros pares.
¿ya? Porque tenemos el sentimiento, yo creo que todos, que la dermatitis atópica es bien subdiagnosticada y subvalorada. La gente dice que chuta, ¿y por qué te pica? Pero porque, no es eso, te pica porque te estás rascando, porque te gusta rascarte nomás. Pero no es así. Ahora, si vemos en cuanto a la carga de la dermatitis atópica, este es un estudio bien entretenido que hicieron en Estados Unidos, en donde dieron a pacientes con dermatitis atópica moderada severa, y se vio 2 puntos, desde el punto de vista clínico, qué es lo que más le impactaba en la calidad de vida de los pacientes, y desde el punto de vista holístico. Y desde el punto de vista clínico, la picazón y el prurito era lo que más le molestaba, seguido por la depresión y la ansiedad que le causaba esto. O sea, volvemos nuevamente a comorbilidades que van más allá de la piel. O sea, si bien partimos con la piel, ahora ya vamos con comorbilidades que van mucho más allá de la piel y que son mucho más, tienen mayor interferencia también en la calidad de vida. Y desde el punto de vista holístico, nuevamente lo psicológico, las alteraciones del sueño y la limitación en la calidad de vida diaria que le causan los pacientes. Ahora, todo esto lleva, consecuentemente en carga de enfermedad, a que a mayor severidad uno aumente el ausentismo laboral, que significa no ir a la pega, o el presentismo laboral, que significa ir a la pega, pero no hacer la pega bien. ¿Por qué? Porque me siento mal, pues. Pero voy porque tengo que cumplir horario. Y fíjense que el presentismo laboral aumenta, es como 3 veces mucho más que el ausentismo. O sea, somos resilientes, vamos que se puede, me pica todo, me siento muy mal, pero voy igual a la pega. Pero la pega trabajo mal, pues. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta y también empezar a visibilizarlo, sobre todo en los órganos ministeriales, en los prestadores de salud, ¿ya? Sobre todo por el acceso a nuevos fármacos, nuevos medicamentos. Y los costos también son importantes porque un paciente con dermatitis atópica tiene un costo súper elevado. Son elevados tanto por el tratamiento directo, comprando fármacos, cremas medicadas para tratar su eczema, o por costo indirecto, como cuáles, ¿me pueden decir costo indirecto? Crema emoliente, los sucedáneos de jabón, el champú, el detergente, la ropa de algodón, todas las cosas que tienen como el agregado. Ahora, en cuanto al otro tipo de impacto, también se dice que un niño con dermatitis atópica, pasando a los niños, tiene mayor comorbilidad psicológica, son mucho más frecuentes que niños con leucemia y epilepsia. Ahora, no quiero subestimar la leucemia y la epilepsia, que son enfermedades bastante graves, pero es parte de visibilizar, empezar a visibilizar y empezar a darnos cuenta de del impacto que tiene en la calidad de vida tener dermatitis atópica. Y el costo personal de la dermatitis atópica es mucho más alto que un paciente con acné, con artritis reumatoide o diabetes, probablemente por varios factores. El primer factor es que socialmente, si yo tengo asma y yo me siento como un poquito con dificultad de respirar, un poquito más agitado, me pregunta, oye, ¿qué te pasa? No, que tengo asma. Ah, ya, tenía asma. Pero si yo tengo dermatitis atópica y me pica, me pregunta, oye, ¿qué te pasa? No, es que me pica. Ah, no, te estás rascando porque te gusta rascarte nomás. Pues no, porque me pica. No, si no, o tiene algo contagioso. Pero eso no es así. Lo mismo que artritis reumatoide y diabetes. Y por otro punto, tenemos que tener en cuenta también que el asma, artritis reumatoide y diabetes son GESPO. ¿Y la dermatitis atópica? Nada, o sea, enfermedad huérfana completamente. Ni Ricarte Soto tenemos. Y lo otro, como el impacto para la familia, criar un niño con dermatitis atópica tiene un impacto mayor que criar, por ejemplo, un niño con diabetes, por todos los cuidados que tiene que ver y todos los cambios que tiene que generar uno como padre al tener un hijo con dermatitis atópica, y todos los cuidados. Porque no es una enfermedad que le afecte a una persona, le afecta completamente al grupo familiar. Y si lo comparamos con otras enfermedades dermatológicas, también frecuentes como la psoriasis, un paciente con dermatitis atópica con la misma severidad de un paciente con psoriasis, y también importante, no estoy subestimando la psoriasis, pero tiene mayor número de brotes, mayor dolor y mayor picazón. Además de eso, tiene mayor insomnio y alteraciones del sueño, o sea, duermen pero duermen mal. Y lo otro, tienen mayor días de baja, que significa las ausencias laborales, ¿ya? Y en cuanto a los costos, también es importante señalar esto, es una encuesta que hicieron en Alemania, en donde se ven que los costos, por ejemplo, esta fila, es los costos de la psoriasis, y psoriasis principalmente el mayor costo son los medicamentos, para el tratamiento de la psoriasis. Y los costos indirectos son bajos, pero en dermatitis atópica pasa todo lo contrario. El mayor costo son los costos indirectos en comparación a los costos directos de los fármacos.
O sea, no afecta la vida, no afecta la vida, el punto de vista físico, psicológico y también el impacto económico. Y para terminar, en general, esto es siempre son relatos que aparecen de los pacientes, y esto también me marcó Arthur, que dice, es mentalmente agotador tener picazón todo el tiempo y que la gente me diga no te rasques. Me da asco que la gente comente de mi piel, pienso que estoy definido por mi eczema ahora y no por quién soy. Y eso es el sentir de muchos de nuestros pacientes cuando llegan a la clínica, sabe doctor que llevo todo esto toda la vida rascándome, de mí me da pena cuando me da lata que yo ya no voy a tal lugar porque cuando me pica piensan que tengo algo contagioso, yo les explico pero no me entienden, y eso es porque como sociedad no hemos aprendido a visibilizar esto. Y yo creo que la labor de todo, empezar a trabajar, empezar a visibilizar esta enfermedad y empezar a exigir también a las autoridades en conjunto, no alternativa terapéutica, como aquí mis colegas van a hablar, que son sumamente eficaces y son sumamente seguras en comparación a las que estaban antes. Así que muchas gracias.